Buenas noches con todos quienes nos acompañan. Esta es el segundo conversatorio que hemos organizado. Vamos a continuar con el tema de bioclimática y hábitat sostenible. El día de ahora nuestro invitado es Santiago Morales, el arquitecto Santiago Morales. Buenas noches con todos. También es arquitecto de ArchBio. Y bueno, estamos gustosos de que nos acompañes. Bienvenido. Y bueno, Santiago es cofundador de la empresa ArchBio, arquitecto por la Universidad Católica del Ecuador, con 10 años de experiencia en diseño, planificación y construcción de proyectos de diferentes escalas. Su práctica profesional se ha desenvuelto en el ámbito de la vivienda multifamiliar e intervención de proyectos comerciales. Cumplió su especialización en diseño bioclimático en el Reino Unido, en la Universidad de Nottingham, obteniendo el título y su maestría en energía renovable y arquitectura, donde obtuvo el galardón como mejor estudiante de posgrados en su facultad, docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas. Santiago, bienvenido. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Te agradezco mucho la invitación para formar parte de estos procesos. Vemos que es súper valedero empezar a hablar de algunos temas como estos en estos momentos, sobre todo porque estos se pueden potenciar de muy buena forma, ¿no? Claro, claro, Santiago. Gracias a ti por haber aceptado. Seguro la charla va a ser tan enriquecedora como la de ayer. Seguro vamos a poder conversar sobre temas que nos interesan a todos, que están pasando y el posible escenario que se puede presentar después. Entonces, la temática se va a enfocar en hablar sobre los retos bioclimáticos post-pandemia. Primero quisiera hacer un resumen, digamos, de lo que ayer hablamos con Mauro, como para ponerle un marco a la conversación y a partir de eso profundizar en algunos temas de alguna manera seguro van saliendo otras cosas que podemos conversar. Perfecto. Ayer con Mauro, de lo que conversamos, hablamos sobre la importancia de la bioclimática y cómo podría enfocarse o cómo se enfoca en la arquitectura, en el hábitat, en el usuario, en el confort. Y hablamos de cómo, como arquitectos, podríamos utilizar estos procesos, cómo podríamos utilizarlos, combinar esos procesos dentro del diseño arquitectónico, para que de alguna manera sean procesos técnicos que nos ayuden a nosotros a poder diseñar espacios de diferente tipología que sean más sostenibles. Y la conversación nos llevó y terminó en cómo la tecnología podría influenciar estos nuevos escenarios y influenciar no solo la arquitectura, o sea, toda la arquitectura, y en particular hablamos de la biomimética o la biomimesis, y cómo las fachadas responsivas, nuevos materiales, y en este caso bien de la investigación, podría enfocarse en resolver temas de hábitat de la mano de la tecnología. Un tema súper interesante y en un marco, en un resumen general, esos fueron los temas que tratamos ayer y bueno, no sé si tienes algo que nos quisieras comentar al respecto o profundizar sobre estos temas. Y quisiera preguntarte y quisiera ahondar y empezar la conversación preguntándote sobre las edificaciones bioclimáticas. ¿Okay? Entonces, tratando de ir un poco más allá de lo que conversamos ayer, creo que fue, la semillita para lo que vamos a hacer ahora. ¿Y cómo manejan ustedes esos procesos arquitectónicos y también ingenieriles, ¿no? Dentro del diseño bioclimático y las consultorías que ustedes manejan. ¿Y cómo crees que se pueden potenciar o cuál crees que va a ser su escenario post-pandemia? Ok, perfecto. Me parece súper interesante. A partir de lo que se habló ayer, diría a manera general, en primer lugar, ArchBio como oficina y nosotros a la cabeza estamos sumamente convencidos y dentro de todo lo que nosotros hacemos, estamos definitivamente encaminados al saber que la bioclimática es un antes y un después para cualquiera. Y me refiero a cualquiera que sabe y que entiende que eso existe, digámoslo así, porque en principio hay una buena parte de profesionales en las ramas de arquitectura e ingeniería que eventualmente no lo conocen de forma directa como palabra, eventualmente ha pasado que se entiende como un proceso nuevo,
Sin embargo, te digo con toda sinceridad, para nosotros puede ser nuevo, para el mundo no es nuevo. O sea, solo a manera de referencia, la maestría que seguí en el Reino Unido, yo fui el grupo número 20 hace 4 años. Eso quiere decir que ahora ya hay 24 grupos de la misma maestría, exactamente igual. Estamos hablando que el mundo estaba hablando de esto, principalmente de esa ciudad, hace 20 años. Entonces, claro, para el Ecuador o para nosotros lo vemos como nuevo, cuando definitivamente no es nuevo. Es un poco entender la lógica de tu clima, de tu adaptación, y también entender una lógica real de procesos detrás de una arquitectura técnica, un poco lo que bien decía ayer Mauro. La arquitectura tiene estos dos procesos, ¿no? O sea, tiene que tener estos dos procesos. No puede ser solo estética desde la parte de arte, ni tampoco puede ser solo técnica desde la parte de arquitectura. Entonces tiene que ir este mix y eso es lo que nosotros manejamos dentro de los procesos que llevamos. Y dentro de esa línea te diría que la pandemia, y no solo la pandemia, sino eventualmente gran parte de las personas que van conociendo los procesos que se lleva a partir de un proceso bioclimático, entienden que es la necesidad de la arquitectura tener estas herramientas, porque no es más que una herramienta, no es una forma de diseñar distinto, no es un proceso distinto, es simplemente tener las herramientas de análisis previo para poder tomar decisiones finales de diseño arquitectónico, constructivo, coherentes con el medio ambiente. ¿Sí? Y no con eso me voy a la parte de sustentabilidad que mal hacemos ahora y en nuestras clases también en la Universidad de las Américas sabemos decirnos a nuestros estudiantes que mal hacemos en simplemente adaptar. La arquitectura ha intentado últimamente tener referentes en todos los aspectos, desde arquitectura hasta técnica, y la parte sustentable no sale de esa línea en donde eventualmente se empieza a simplemente adaptar cualquier elemento que nos parezca coherente y básicamente eso se lee como un greenwashing, que también algo lo toparon el día de ayer. Y un poco lo que quisiera ahondar, y me parece muy interesante, que es lo que vamos a ver ahorita en la parte bioclimática, y quisiera enfocarme en eso, es que si bien es cierto, es muy importante y eventualmente hay una muy buena parte de elementos tecnológicos que se pueden ir adaptando a la edificación, la bioclimática nace desde la arquitectura. Otra vez, no es un añadido, es una arquitectura base. Y un poco a manera general te digo, hace 40 años los arquitectos que salían diseñando, incluso en el Ecuador, hace 40 años, tenían una base bioclimática sin saberlo. Diseñaban muy bien antes, enfocados en las condicionantes de material, de clima, de procesos. Bueno, no todos obviamente, pero una buena parte de procesos han sido muy buenos. Y te digo de manera súper general, yo he tenido la oportunidad durante estos años de carrera en estar en varias edificaciones de varias índoles, y entre esas remodelaciones de muchas de las edificaciones estuve la oportunidad de estar en una de las fábricas de distribución, ¿no es cierto?, de una farmacéutica, porque estamos diseñando una fábrica en Machachi, y dentro de ese tema ellos tenían un galpón en hormigón completo, con el típico elemento hecho para iluminación natural, ¿no es cierto?, que normalmente se solía hacer antes con las bovedillas que tiene, por ejemplo, la Universidad Central con la Facultad de Arquitectura. Y al lado de ese galpón habían hecho una ampliación, ¿sí? Con únicamente estructura metálica. Y a manera general te comento que la temperatura que mantenía el galpón de hormigón en todo el año durante todo el proceso era mucho más adecuada que la temperatura que manejaba el galpón. Entonces, el galpón en metal. El galpón metálico necesitaba de aire acondicionado para mantener los farmacéuticos. El galpón de hormigón no. Y no con eso quiero decir que un material es bueno o malo. Y eso también hay que ponerlo en cuenta. Los materiales no son buenos ni malos en ninguna medida, ni los proyectos son buenos ni malos bioclimáticamente. El arquitecto tiene la posibilidad de entender el clima y adaptarse a él, o simplemente negarse al mismo y por ende generar procesos de proyectos que están no amparados en ese tema de diseño bioclimático y confort del usuario. Entonces, sobre esa lógica, la pandemia ha dado, y como bien lo decían ayer, ha dado un punto de inflexión en donde la gente se está dando cuenta que ya la vivienda no, o la vivienda ya no solo es para ir a dormir, que es lo que pasaba, es un hotel básicamente, no solo en Quito, en muchas ciudades del mundo, tú te acostumbrabas a salir a trabajar, pasar en el trabajo mucho más tiempo, muchas más horas, y regresar a tu vivienda solo, únicamente a pernoctar. Dentro de esa lógica, se entiende ya la vivienda como una necesidad de estar dentro de un confort específico, que por un lado estuvo muy bien lo que hablaban ayer en parte de la parte de espacialidad, ¿no es cierto? Va a cambiar el proceso espacial y procesos de adaptabilidad de lo que la persona quiere tener por estas circunstancias atípicas de una normalidad que ya ahora ya no va a ser nuestra normalidad. O sea, justamente acaban de decirlo,
que teóricamente vamos a tener una nueva normalidad, entre comillas, y quizás esa sea nuestra normalidad futura. Y eso es a partir de, supongo que fue muy parecido, obviamente no lo vivimos, pero eventualmente en la Segunda Guerra Mundial y procesos, quizás antes de la guerra hubo una normalidad, posguerra había otra, y nos va a pasar algo similar. Dentro de eso, de los diseños bioclimáticos, creo que es muy importante y se van a potenciar muchas cosas, sobre todo ligadas a la materialidad del elemento, que van a ir de la mano con el confort del usuario, tanto en la parte térmica como el confort del usuario en la parte de espacialidad lumínica y también en la parte de sensación, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas uno entiende un diseño verde, sustentable, a veces solo por el hecho de tener verde en la fachada. Y no necesariamente esa es la lógica. Ya un poquito más adelante hablaremos un poco más atendido de ese tema. Sin embargo, la potencialidad de entender los diseños, digamos, técnicos detrás de un confort van a ser sumamente requeridos por la gente. Obviamente ahora, a manera de experiencia, te decimos como RBO, por ejemplo, a partir de lo que estuvimos trabajando desde el 2017 con varios proyectos en la ciudad, muchos de los arquitectos a los cuales hemos asesorado, tanto nacional como internacionalmente, ya lo entienden como base de su diseño, o sea, ya presentan sus procesos o los procesos que nosotros les colaboramos en la parte técnica como base de sus procesos, o sea, ya no lo entienden como que eso es un añadido y que ciertos procesos tienen que tener ciertos proyectos, sino que es algo que debe estar incluido en su proceso y que les ayuda a ellos, así como una ingeniería estructural, les ayuda a complementar la lógica de lo que están planteando. Claro, creo que hay que recalcar esa parte de que ya es parte del proceso, como tú bien dices. O sea, ya no es como, bueno, al final del proyecto arquitectónico ya tengo el diseño y para que sea sostenible le voy a poner una fachada verde o le pongo un panel y resulta Exacto. que acabé el proyecto. Entonces creo que desde ese punto ustedes hacen un trabajo complementario con la gente que asesoran y así debería ser. Y creo que es bueno que estén también involucrados. Yo creo que ahí también radica la importancia de que ustedes sean también docentes, porque de seguro imparten en sus clases esos procesos como parte de, no un añadido. Claro, Eh, aún así solo quisiera complementar un tema importante en esa uh base, es que el ego arquitectónico no debe desaparecer tampoco. O sea, no con eso digo que dejamos de ser arquitectos y nos volvemos ingenieros bioclimáticos, como ahora en algunos casos nos han sabido decir, también lo entendemos como tal, pero no es que es eso, sino que básicamente el entender la ingeniería bioclimática detrás de la arquitectura nos permite dar soluciones arquitectónicas coherentes. Esa es la diferencia, en que el arquitecto ya no solo tiene como cuando te pasa con la estructura, muy pocos arquitectos tienen la posibilidad técnica a nivel en donde puedan hablar de forma directa con el estructural y puedan refutarle algún elemento que está realizando. Pasa algo parecido en esto. Eventualmente nosotros le damos, en vez de que solo tenga una solución por nuestra parte, decir, sabes que esto es tu receta tipo médico, ¿no es cierto? Esto es tu receta sustentable. Entonces lo que hacemos es darle herramientas para que discierna y entienda qué está pasando con su edificación y tome acciones arquitectónicas. Nosotros obviamente les planteamos opciones a partir de la arquitectura, porque además de ser por ser arquitectos nos permite tomar nuestras retribuciones de darles opciones al arquitecto, no enseñarles ni mucho menos a darles diseñando nada, sino más bien darles opciones en donde ellos puedan entender cuál es la lógica de cada una. Porque otra vez, volvemos a lo mismo, los materiales no son buenos ni malos, ni las opciones ni las estrategias son buenas ni malas. Cada uno se debe ocupar dependiendo lo que requiere y lo que necesita el clima como tal. Claro, y tocaste un tema súper importante que es cómo manejan ustedes específicamente los procesos dentro de su oficina. Entonces, a ver, si entiendo bien, ustedes, digamos, les asesoran dándole opciones, pero al final quien va, digamos, diseñando a la par es la persona que está promoviendo el proyecto. ¿Entiendo bien? Claro, claro, es el arquitecto. O sea, es que un poco la oficina sí tomó esas riendas iniciales de eventualmente ser una palanca del arquitecto y no ser, como te digo, la ingeniería que te dice lo que tienes que hacer. Porque Ujú. más allá de enseñarles, porque no es que nos ponemos como una clase en la universidad a enseñar las metodologías, los arquitectos que van teniendo nuestra asesoría van teniendo una lógica de presentación de metodología, ¿no es cierto? Análisis de radiación, análisis de asolamiento. Y el asolamiento no solo como lo entendíamos a 45 grados la sombra, que es lo que te enseñan en la universidad a hacer sombras, ¿no es cierto? Ujú. Sino a entender la lógica de un asolamiento durante una adaptación al clima real. Y eso un poco quisiera también tomar en cuenta de que la adaptación al clima a veces nosotros como arquitectos nos olvidamos. Las ciudades están ligadas a una adaptación al sitio.
y una adaptación, obviamente, como bien ayer algo lo bosquejaron con Mauro, de la parte a la inmobiliaria, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, estamos acostumbrados a tener un terreno y a tener unas normas técnicas que nos limitan unos siempre retiros, ¿no es cierto? Y simplemente lo que intentamos como arquitectos y lo que intenta la inmobiliaria es tratar de consumir lo que más puedas en edificación sin pensar una lógica de adaptación al clima, sino una lógica otra vez al sitio. No, no importa si es que tu terreno está ubicado norte, sur, este, oeste, X circunstancia, simplemente decides adaptarte al sitio de acuerdo a tus retiros. Y eso es muy importante donde nosotros somos muy énfasis en nuestras clases, ¿no es cierto? Damos un énfasis muy fuerte en que a los chicos no les enseñamos a diseñar, digamos, para un sitio específico, sino les enseñamos a entender el clima como base y sobre ese clima como base entender cuáles son las estrategias que tienen que tomar. Porque, por ejemplo, poniéndonos en nuestro contexto local, en Quito, según la normativa internacional sustentable, así como siendo muy tajante, es decir, es lo que tienes que hacer, como receta, eventualmente lo que te pide es que tengas una orientación este-oeste con las caras este y la cara oeste cerrada, ¿no es cierto? Claro. Pero entramos en la lógica de que tienes del Pichincha el oeste al poniente y a toda la gente le encanta como arquitecto y como nosotros también verlo al Pichincha de forma directa. Y un poco les hacemos entender a nuestros estudiantes que cuáles son los momentos y cuáles son las actividades que sí requieren de esa distracción de ver el Pichincha y cuáles no. O cuáles sí requieres tener. Antes, por ejemplo, se diseñaba mucho con que tú tenías que tener una habitación hacia el este, por ejemplo, en donde amanecías con el sol de la mañana y te despertaba, porque claro, no habían despertadores, no habían, más bien era despertarte con el clima. Sin embargo, eso genera habitaciones frías durante la noche. Claro. Ahora, la lógica es tener casi en el sentido intermedio, en donde tú puedes tener una ventilación confortable durante la noche, porque notas la mayor parte del tiempo en la noche y en la mañana solo sales a primera hora. Entonces, un poco la lógica de adaptación tiene que ir en base al uso de los espacios y eso es lo que más entendemos de la lógica. Y como tú ves, gran parte de lo que estamos hablando ahorita, que es uso de espacios, planificación de implantación, ¿no es cierto? Volumetría en sitio, fachadas de tipología de fachadas, tamaño de ventanas versus el tamaño de los elementos construidos o opacos, digamos, de una pared, simplemente son procesos de diseño arquitectónico. No estamos hablando, todavía no hablamos nada de tecnología, de adaptación adicional, de temas de costos adicionales. Entendamos que la parte bioclimática nace o debe nacer desde el diseño en primeras instancias, ¿no? Claro, o sea, incluso para que evitar ese uso tal vez de tecnología, o me refiero a hacer tal vez el primer paso debería promover un diseño pasivo, ¿no? Un diseño Exacto, sostenible exacto. Esa pasivo. es la base, ajá, Ajá, exactamente. claro. Y, por ejemplo, me parece interesante lo que dices de las estrategias y de los procesos de la oficina. Si tuvieras que, por ejemplo, resumirle como en unos viñetas o bullet points, así, ¿qué cosas consideran ustedes cuando están evaluando una edificación? Como porque imagino que mucha gente que va a decir, bueno, entonces, si digamos, yo soy como inmobiliaria o quiero hacer un proyecto, ¿cuál sería el proceso que ustedes llevan o qué cosas van evaluando durante el proceso que ustedes manejan? Así como generales, ¿no? Ta, ta, Sí, ta. sí, sí, súper rápido. A ver, temas puntuales, porque claro, te podría enumerar toda la parte sustentable y entramos en detalle. Todos son importantes, ninguna de ellas es no menos importante. Sin embargo, es sumamente predominante el entender el sol sobre todo. El sol sobre tu eje, ¿no es cierto? Sobre el diagrama solar que estás teniendo. Claro, nosotros estamos acostumbrados en el centro del planeta a tener siempre el sol en el techo de nuestra edificación, ¿no es cierto? En la cabeza, hablemoslo así, con sombras proyectadas casi cero. Sin embargo, cuando entiendes la lógica de adaptación al clima, entiendes que esos son tus parámetros más importantes, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hemos trabajado en proyectos, tanto, bueno, no hemos tenido por suerte la oportunidad de trabajar no solo en Quito, sino también en varias ciudades del Ecuador, entre el Coca, en el Oriente, ¿no es cierto? Trabajar fuera del país, como en Estados Unidos y en Turquía, entendemos la lógica de que el proceso metodológico es el mismo, analizando primero el sol. O sea, el sol es sumamente importante y no solo otra vez desde la lógica de la sombra 45, es el Claro, ángulo específico de un momento específico, ¿no es cierto? Sobre eso analizamos los picos máximos y la técnica te dice que deberías analizar o concentrarte en el intermedio, que sería tu equinoccio, ¿no es cierto? Eso claro, sería como base. De ahí, eventualmente, lo que entramos es porque por un lado el sol tiene dos factores que a veces la gente los confunde idénticos, ¿no?
Por un lado es el factor de radiación, o sea, cantidad de calor que te genera y que te irradia, ¿no es cierto? Y que tú recibes y que una superficie recibe. Y por otro lado, la cantidad lumínica que genera, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir lo mismo que una ventana al oeste es coherente para el tema lumínico, si es para coherente para el tema térmico. Entonces, cuando hablamos de esos temas, entramos en la lógica de materialidad y masas térmicas, que también es súper importante. Porque hay veces que muchos arquitectos y colegas nuestros eventualmente entendemos la lógica de la masa térmica y que la masa térmica funciona perfecto. Y literal, según la teoría, el tapial que tenemos casi todo el centro de Quito es una masa térmica perfecta, funciona hermoso. Definitivamente recibe radiación y le irradia. El único tema es que nadie se dio cuenta que en Quito la irradiación está en el techo y no en las paredes. Entonces, cuando tienes paredes con masa térmica, lo que termina pasando es que tienes congeladores gigantes Frío, claro. frío, ¿no es cierto? Y luego no entienden o poco lo imaginan dentro del punto de vista de que hay tendencias de que es frío y calor, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, para el mundo, Quito es una primavera eterna, ¿no es cierto? La temperatura de Quito es hermosa y tú, bueno, tú que tuviste oportunidad como nosotros de vivir en Inglaterra, entendemos, claro, que versus esos Es climas mejor, es pero mejor. Definitivamente tenemos una primavera. Lo que pasa es que cuando la persona vive en Quito, te adaptas a este clima y los cambios de temperatura ya no son confortables. Entonces ahí es donde entras en decir, yo sé que para el mundo somos primavera eterna, pero para las personas de aquí tenemos que pensar en la bioclimática para que sea confortable en la mayoría de tiempo. Entonces, dentro de esa lógica, por ejemplo, la parte de materiales y masas térmicas, monitoreamos muy interesantemente junto con la lógica de asoleamiento, ¿no es cierto? Y ventilación natural, porque eventualmente Quito se considera una ciudad fría, por ejemplo. O sea, Quito está considerada dentro de una ciudad fría. A pesar de que estamos en la mitad del trópico y que se entendería que el trópico, y literal, Quito es una ciudad fría con alta humedad, una cosa que efectivamente no se entiende dentro de la lógica de libros típicos de sustentabilidad. claro, Eh, Nosotros tenemos un clima que se llama Tropical Climate en Highlands, ¿no es cierto? Eventualmente es por la altura que tenemos, la radiación general que tenemos, y la humedad relativa nos permite entender que la temperatura de Quito es frío y por ende, eventualmente todas las estrategias deben ir encaminadas a generar calor y mantenerlo y distribuirlo. La diferencia está en que mucha arquitectura a veces no se liga de eso y se liga que con el sol entrando por la ventana en una hora específica no se da cuenta que efectivamente ya con eso lo cubre, pero es mentira porque efectivamente no lo logra cubrir. Entonces, un poco, esa es la lógica de los temas y al final entramos en la parte técnica, tectónica, digamos, y tecnológica, ¿no es cierto? Hemos sido muy críticos con el proceso general acá y por suerte hemos logrado también colaborar tanto con los procesos sustentables que han seguido saliendo, así como los proveedores, por ejemplo, en el tema de vidrio, hemos tenido una relación muy fuerte con varios proveedores de vidrio, no solo con uno solo, y con ellos hemos generado estándares específicos que pueden ir llevando a soluciones de proyectos que van de la mano con una arquitectura que ya no responde a una parte bioclimática. Y claro, ahí es donde salta el tema del costo y un poco la persona ah, dice, es carísimo. Y claro, es carísimo porque diseñaste mal, no porque así de fácil. O sea, hay que entenderlo así de cruel como tal. Y eso es lo súper que nosotros bien. le decimos a nuestra gente y a nuestros chicos. Seamos Ajá. críticos con el tema. Y cuando presentamos a un arquitecto, no vamos con el, oye, presentaste mal o diseñaste mal, sino tenemos estos problemas. Estos Y problemas hay solución. acarrean futuros temas térmicos Ajá. y es tu responsabilidad ver si lo tomas o lo dejas. Está en ti, ya sabes que mañana la persona que va a vivir en el departamento 205 que está ubicado hacia el oeste, ¿no es cierto?, en el lado norte, se va a Se va a morir de morir de calor la frío, persona. lo de Tú frío. sabrás vivir con eso, ¿no? ¿Sí me entiendes la lógica? Claro, claro. O sea, al final, como tú dices, digamos, haces una evaluación que me parece súper interesante todos los puntos que acabas de mencionar, porque creo que es un resumen bastante rápido de qué cosas deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Y al final, claro, le presentas, digamos, un Estado de estudio, situación, un estado de claro, situación. y como tú dices, tal vez él lo acepta o lo acopla o tal vez cambiará algo en función de lo que le va recomendando. Sí, y si fuera el caso que la arquitectura prima más, que a veces pasa, y está bien, no, tampoco lo digo que está mal, la arquitectura puede primar dentro de la lógica de estética, de todo el tema, tiene que saber y tiene que estar claro que ahí es donde entra la tecnología, y es por esa razón que efectivamente se elevan los costos. Claro, Entonces, entonces, por ejemplo, digámoslo así, yo quiero una cortina de vidrio al oeste, y resulta que cuando te pega el sol te estás muriendo de frío. Entonces,
bueno, y digamos, si quieres conservar esa fachada, tienes que de alguna manera buscar algo mecánico para que la gente se muera de frío o poner un vidrio de alta calidad. Ahí es cuando los costos se elevan, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces decimos, eventualmente el espacio está teniendo un problema, ¿no es cierto? Térmico, cualquiera que sea, para frío o para calor. Y las estrategias específicas para este tema sería, por un lado, ventilar de mejor manera. ¿Cuáles son las opciones de ventilación? Por ejemplo, en la UDLA hemos hecho un análisis propio, nos contrataron por parte indirecta, de ventilación natural, ¿no es cierto?, para el nuevo campus. Y nos parece súper interesante que la lógica de los arquitectos ya entiendan que cuando generan un corte gol, ahí va a ser un corte gol completo y lo mantuvieron por arquitectura y está bien. Tiene que haber una lógica de análisis de ventilación natural, en donde nosotros ocupamos programas muy específicos como el CFD, que es análisis de fluidos, ¿no es cierto? Que es básicamente entender el viento como un análisis de agua, digamos así, como la presión, obviamente los bares y también la parte atmosférica, y entendemos cómo se va a mover el viento, y un poco le damos la lógica de decir, bueno, en vez de poner estas dos ventanas en el lado derecho de la habitación, coloca una de tal ancho en tal parte y la otra en el otro lado que genera mejor ventilación natural. Entonces tienes la comparación de la base que tenías como diseño y tu nueva opción, digámoslo así, y tú lo tomas o lo dejas. Y lo mismo pasa en la parte tecnológica. Entonces decimos, perfecto, ¿quieres este corte igual? No hay ningún problema, lindísimo, perfecto. Solo olvídate de la lógica de, como arquitecto a veces pensamos que el vidrio transparente tiene que ser transparente. Tú ves mis lentes, por ejemplo, en este momento, tiene yo lo siento transparentes, obviamente, pero tiene un filtro azul o ese tipo de cosas que tenemos ahora ya en tecnología. Y eventualmente es porque todo el marco es del mismo color. Lo mismo pasa en carros, haciendo la similitud. Tú tienes un carro con ventanas opacas, no sientes que no es transparente, sientes que es transparente, pero en una diferencia de medida. Entonces, dentro de esa lógica, vamos viendo color de vidrio y no color con lo típico, vamos al azul en Casablanca, ni mucho menos, sino la composición química del vidrio te permite entender hasta qué punto ese vidrio puede ser una especificación mucho mayor, ¿no es cierto?, en color, en reflectancia, absortancia, por ejemplo, en transmisión de luz visible. Tú puedes tener un vidrio, y que a veces es ilógico, y no voy a hablar de un proyecto específico, pero por ejemplo tienes proyectos LEED, súper alto nivel, en Quito, tal cual, con vidrios literalmente oscuros, que le pide, o que requiere que la persona esté prendida a la luz todo el día, todo el tiempo. Entonces, claro, es LEED y es todo Y está sustentable, bien, pero y está bien. está bien. Lo que pasa es que, claro, las certificaciones, y un poco eso es lo que decía Mauro, y me parece importante ahondar, las certificaciones son un modelo de medición, pero también son un modelo de que te permite ir escogiendo lo que quieras. Y eso también hay que tener cuidado. Nosotros lo que les proponemos a nuestros clientes es que nosotros no hacemos certificaciones, aunque eventualmente lo hacemos siempre. Nosotros empezamos de una base de que su proyecto sea coherente, que sea, y no solo parezca, ¿cachas? Y después de eso vemos qué certificación le calza, digámoslo así. Y entonces no va la línea de que yo pongo para hacer. Exactamente, es del greenwashing, evitar el greenwashing. Entonces, eso un poco les gusta a los arquitectos entender cómo funciona su edificación y tomar acciones sobre eso, ¿no? Mañana obviamente ya no vuelve a proponer la fachada verde de la misma manera, o la fachada de vidrio de la misma manera. La va a proponer, pero la va a proponer distinto, porque ya sabe que eventualmente tiene un problema. Claro, oye, me parece tú, a ver, o sea, en Quito hace frío, ¿no es cierto? Resumiendo, digamos, y tienes que ganar calor para redistribuirlo en los espacios. Y en ese sentido, como tú decías, las paredes, es interesante ese análisis, ¿no? Las paredes del centro, por eso son tan frías, porque aquí nos pega el sol, a menos son los equinoccios y solsticios, generalmente por nuestra cubierta. Esos creo que son datos súper claves. Sí, es Y, interesante. Ahora, por ejemplo, ahí quisiera ahondar un poco en esta parte de calor y frío, ¿no es cierto? En la lógica de que eventualmente, por ejemplo, cuando haces tu aire acondicionado, que también nosotros no necesariamente lo diseñamos, pero sí proponemos especificaciones para el tipo de aire, ¿no es cierto? Y los flujos que queremos para los espacios. Cuando tú haces aire acondicionado en Quito, tú puedes tener un sistema que se llama BRF de recuperación de energía, ¿no es cierto? Y que tiene con una mezcla con bomba de calor. Y lo que te permite bajar la cantidad de aire, de enfriamiento, que normalmente, porque los arquitectos lo que hacemos es hacer mal diseño y por ende demasiado calor. Entonces te toca enfriar los espacios, por eso tienes aire acondicionado. Eventualmente lo que haces es simplemente inyectar el aire del exterior. El aire de Quito estamos en promedio a 14 grados, 15 grados de temperatura con digamos, con una brisa leve.
¿no es Ujú. cierto? Yo sé que llega picos al mediodía de 28, no, bueno, no, una vez llegamos a 28, la mayoría llega a 24, 23. Sin embargo, la temperatura del aire en movimiento, estamos hablando de 15 grados, ese es el promedio general. Entonces, sabiendo que tienes una temperatura interior de 18 grados, ingresar 15 grados con un aire simple, sencillo, solo inyectado con aire normal, ya genera un cambio de temperatura y te genera un confort de forma distinta. Entonces, un poco la gente no lo identifica de esa manera y creo que es importantísimo. Y es lo que pasa con una ventana tuya, no sé, ahora en Quito hay muy pocas ventanas y pequeñas aperturas, digamos, y tú ves que a veces abres la apertura y corre el viento, a pesar de que es un viento muy liviano en relación a lo que tenemos en Inglaterra, en otros países, en donde este viento es una brisa leve, pero la temperatura del aire nos ayuda a modificar esa temperatura. Y esa es un poco la adaptación al confort térmico, un poco pasándome a otra lógica de lo que hablábamos, ¿no es cierto? El confort térmico tiene que ir de la mano con este tipo de estrategias que primero sean pasivas antes que la activa. La activa tiene que estar quizás en muchos de los usos, hospitales, oficinas en algunos casos, hoteles, por ejemplo. Sin embargo, la parte pasiva tiene que aportar en una buena medida para bajar las cargas térmicas y eso es bajar el consumo energético finalmente, ¿no? Claro, o sea, solo para aclarar, la parte, digamos, activa será lo mecánico, ¿verdad? Todo lo mecánico. Exacto, Okay. exacto. Ya, y por ejemplo, justo hablando de estas partes de lo mecánico y lo pasivo, en función de eficiencia energética de las edificaciones, tal vez, y en consumo y demanda, me imagino que estas cosas también influyen, ¿no? En que sea pasiva o sea activa. Claro, definitivo. O sea, como te estoy comentando en este momento, tú puedes tener un aire acondicionado. Volvemos a la misma lógica. Puedes tener un aire acondicionado prendido a full porque necesitas ingresar el aire frío, ¿no es cierto? Y voy a entrar un poco en la parte técnica, cada BTU que generas, que es una energía de carga de enfriamiento, digámoslo así, ¿no es cierto? Cada BTU de esos elementos que estás generando, lo generas por medio de electricidad, tienes un consumo X. Si tú lo generas, obviamente, si ingresas aire frío del exterior sin ningún tratamiento, solo ingresar aire frío del exterior, tal cual una ventana, pero hablemos de ductos, por ejemplo, efectivamente la capacidad de energía va a ser mucho menor. La necesidad de energía para generar esa cantidad de frío, porque ya hay un buen aporte de la parte del el aire frío que está entrando desde el exterior. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la lógica de una adaptación real. Porque tú puedes decir, perfecto, yo pongo el equipo de aire acondicionado más eficiente del planeta, pero igual sigo consumiendo como loco. Entonces, no tiene sentido. O sea, es como el diseño no fue adaptado para que sea el menor consumo. Entonces, a veces es más importante, y casi siempre te podría afirmar, aunque habrá buenas excepciones, que es más importante tener un buen diseño que consuma menos en lugar de poner el mejor equipo posible o disponible en el mercado. Claro, o ¿Sí? sea, que la necesidad que tienes que cubrir sea menor. Y Exactamente. por ejemplo, ¿qué pasa con la cobertura vegetal, las fachadas verdes, las terrazas jardín? ¿Funcionan en Quito de lo que han evaluado ustedes? ¿O qué también funcionan? ¿O cuándo funcionan? A ver, depende cómo lo mires. Definitivamente funciona. O sea, funcionan dentro de una lógica de, de adaptación a cada uno de estos temas. A ver, entonces, a manera general, una fachada verde o un techo verde puede leerse desde la lógica de masas térmicas, ¿no es cierto? Y tú podrías decir que es incoherente tener una masa térmica en el techo porque recibe calor, o sea, el suelo está recibiendo calor y lo va a irradiar de alguna manera. La diferencia está en que si es que tienes una capa vegetal que ese calor lo transforma en energía, básicamente en evaporación, ¿no es cierto? Lo que hace es que ese calor lo disipa en lugar de transferirlo al espacio interior, ¿sí? Entonces, a manera general, en confort térmico, definitivamente el tema de jardines verticales o de fachadas verdes podrían aportar siempre y cuando lo ocupes bien, porque otra vez, pasa lo mismo. ¿De qué te sirve poner en una fachada donde no te llega sol, ¿no es cierto? Eventualmente desde la parte térmica, en cambio, estás dañando más, porque el sustrato va a absorber agua y por ende va a convertirse otra vez en este enfriador que no necesitas, ¿no es Ok. cierto? Entonces, un poco la lógica es entender para qué sirven cada uno de los temas. Y ahí lo que te decía es que eventualmente siempre va a ser mucho más beneficioso tener este tipo de sistemas que te aportan desde la parte pasiva, porque literalmente es pasivo. O sea, no necesitas enfriar o microventilar el techo, digamos, porque tienes la capa de sustrato vegetal que absorbe agua y esa la evapora. Al final del día, lo que tenemos que entender, y aunque se sienta muy técnico y un poco algo lo dejó igual Mauro en algunos de los libros que veía,
todo en la vida es energía, o como yo lo veo, más allá, es energía simplemente. Es energía solar que se transforma en cualquier tema. Por eso el sol es muy importante para nosotros, porque el frío es solo la ausencia de calor. No sé si me entiendes. Ujú. Eventualmente no quiere decir que el frío existe. El frío simplemente es extraer el calor que existe en un espacio, en un área, en cualquier elemento. Ujú. Entonces, por ejemplo, dentro de ese sistema, tú ocupas de estos sistemas Ujú. para aprovecharlos en algunos elementos, como por ejemplo bombas de calor, ¿no es cierto? O sistemas que ya vamos quizás a ahondar cuando es conveniente, la parte de energías renovables, porque efectivamente la energía renovable no es más que tomar la lógica de la adaptación al clima y ocupar sistemas activos y básicamente intermedios que te permiten aprovechar las condiciones climáticas. ¿Y qué opinión tienes respecto de, porque por ejemplo, yo pensando justo en este hecho de las fachadas verdes, de la cobertura vegetal, tenía una idea, eh, ¿qué tan importante consideras que puede ser un huerto urbano? ¿O qué tan factible? Eh, Tomando en cuenta la bioclimática y, no sé, por ejemplo, la seguridad alimenticia de cada hogar o de cada barrio, de un edificio, no sé qué tan eficiente puede ser. Claro, ahí volvemos otra vez a la lógica de qué es lo que quieres atacar, ¿no es cierto? La sostenibilidad básicamente o la sustentabilidad está dada a varios procesos, ¿no es cierto? Ujú. Obviamente tú puedes hacer que la sustentabilidad te ayude a ser resiliente a futuro o que te ayude a la sostenibilidad del edificio, como por ejemplo en los consumos energéticos, o muy puntualmente en el tema que me acabas de decir, por ejemplo, un huerto urbano. Un huerto urbano te ayuda a ser resiliente. En estas épocas de pandemia, por ejemplo, tener un Claro. huerto urbano para las personas podría ser un elemento que les permita, digamos, sobrellevar una o dos semanas, dependiendo qué es lo que tengan en el huerto urbano, qué tan grande sea, ¿no es cierto? Pero Ujú. luego volvemos a la misma lógica de que, por ejemplo, si pones un huerto urbano en el techo, de manera general, y ahorita teóricamente no deberías tener ninguna interacción con nadie. Quizás el huerto urbano está más, o sea, está más ligado a una necesidad más próxima al ser humano, más próxima al espacio construido, quizás, ¿no es cierto? Incluso en macetas ahora se hacen, o aguaponia, que también se utiliza, por ejemplo, que eventualmente puedes tener un huerto urbano. Ahora, dentro de la parte térmica, lo que te acabé de decir antes, un poco se ve en contra de eso lo que estamos hablando, porque un huerto urbano tiene una lógica de crecimiento, de corte y de nueva siembra. Durante ese proceso de nueva siembra, efectivamente va a haber una cantidad de tiempo que estás utilizando el sustrato solo como masa térmica y te va a transferir energía. Entonces no sirve de la parte térmica. Entonces si vas a entender un huerto urbano, hay que entender que hay que aislar ese elemento porque si no vas a tener ganancias térmicas. Ahora, obviamente hay un aporte a la parte de CO2, hay un aporte a toda la biodiversidad. Y por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto y estamos ya justo terminando una universidad en Ambato, ¿no es cierto? Y esta es una de las universidades que apunta al futuro dentro de un punto de vista de ser una de las universidades que va a ser las más verdes de Latinoamérica. Y no solo verde por el verde, sino un poco la reconstrucción de un bioma. Y eso hay que entender eso. A veces uno como arquitecto o como los chicos en arquitectura entienden que como arquitecto nos gusta tener, claro, todos los arupitos bien bonitos, distanciados cada 5 metros, no sé, o cada 2, cada 3, lo que sea. Eventualmente, todo un solo tipo de árbol distanciado 3, 4 veces y muy bien alineados, muy perfectos. Cuando eso no es la lógica de la biodiversidad. O sea, eso no te sirve para aportar la biodiversidad del planeta, de la ciudad incluso. Tú ves el manual de arbolado urbano de Quito, que tiene ciertas condicionantes, te pide intentar mezclar, y justo en este proyecto nosotros trabajamos con una paisajista amiga, muy buena de ella. Entonces, en ese tema, intentamos buscar la necesidad de crear un bioma. Y el bioma es entender la lógica de las plantas a partir de qué es lo que te va a permitir tener a futuro tanto plantas, animales y de crecimiento cortipodo, mantenimiento incluso. Entonces, dentro de eso, la Sí, lógica del huerto urbano a veces termina siendo no tan lógico desde el punto de vista sustentable, pero sí desde el punto de vista resiliente. ¿Sí? sí, yo creo que eso es una muy buena aclaración, ¿no? Porque, como tú dices, tal vez sí te sirve para un consumo de no sé cuánto tiempo X, pero tal vez bioclimáticamente tienes que igual poner otro elemento para que el sustrato, para que sea un aislamiento. Sí, ahora, yo te Entonces, diría que solo para complementar, post pandemia, el huerto urbano va a ser casi uno de los requerimientos de las personas y está bien, así tiene que ser. Lo único que estoy un poco, no estoy diciendo que en contra ni mucho menos, sino entender que
¿para qué sirven cada elemento, ¿no es cierto? Un ladrillo, ¿por qué es una masa térmica y por qué podría no convertirse en masa térmica? Un poco solo quisiera decirte algo que les digo a mis estudiantes, es que entiendan al edificio como un sistema completo. Un sistema que tiene que ir tomando acciones en cada elemento de problemas térmicos, lumínicos, lo que sea, pero que esas acciones que está tomando deben responder a varias cosas, no solo a una. O sea, otra vez, poner un panel solar en el techo, básicamente escoger y decir, bueno, soy sustentable. Si es que tú me dices que el panel solar genera X cantidad de energía del proyecto y el proyecto fue pensado para bajar el consumo y el panel solar te sirve también para sombra proyectada, techo ventilado y, digamos, en algún caso te sirve para calentamiento de agua, por ejemplo, digo, es un sistema completo. Pero si no, simplemente es comprar el mejor equipo y decir que soy sustentable. Y ponerle encima en la terraza. Exactamente. Claro, no, o sea, creo que esa aclaración es... también quiero tocar un tema, que creo que la palabra bioclimática la envuelve, porque si bien dices, a veces pensamos que, por ejemplo, no sé, voy a poner arbolitos, okay, cada 5 metros, tac, 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 qué chévere me quedó, está súper verde y soy sostenible. Pero, ¿qué aporte tienen para otras especies también? O sea, no terminas creando ese bioma, como tú decías, o un ecosistema, o un microecosistema, ¿no es cierto? Tal vez es un árbol que no te da una prestación muy de oxígeno, qué sé yo, pero te podrías beneficiar mucho más si piensas como que esto es un sistema y que pueden, inventen un ideal, ¿no? Que pueden venir pajaritos y qué sé yo, y que hay otras plantas y que empiezas a generar Y otro que tipo de crece en sí relaciones. mismo, digamos, crece y se renueva y todo. O sea, sí, Que la ahí naturaleza se renueva, ¿no? O sea, en ese sentido no sé si la palabra sea cíclica, pero sí, sí, sí. se va renovando, ¿no? Teóricamente, en la parte de sostenibilidad o sustentabilidad, tú tienes que entender el ciclo de vida de todos los elementos y entender que todo termina llegando al mismo lugar, al mismo punto, ¿entiendes? Entonces, igual a los chicos a veces les decimos, o sea, ¿por qué aportar en un proyecto? Un proyecto, un edificio en la ciudad de Quito de 6.000 edificaciones que se van haciendo al año, ¿no es cierto? ¿Qué aporte tiene? Y tú podrías decir, o sea, no tiene sentido. El sentido simplemente hace en que cada grano de arena al final del día termina aportando de alguna manera. De alguna manera va a aportar, ¿no es cierto? Y dentro de esa lógica te diría, volviendo a la parte del bioma y esos temas, a veces nosotros entendemos o mal interpretamos un jardín también, ¿no es cierto? Y decir, perfecto, yo quiero el jardín más bonito de la vida. Y a veces negamos que estamos en un páramo. Otra vez, si entendiéramos que el clima de Quito es sumamente beneficioso en muchas cosas, entenderíamos que estamos en un páramo y bajo el páramo tenemos ciertas adaptaciones de plantas que simplemente viven en sí mismas. Un ejemplo, los cixes, por ejemplo. ¿Cuántas veces de pequeño tú supongo que cogías un cixe, hacías una cometa, ¿no es cierto? Y al siguiente año estaba el cixe ahí mismo el mismo mes, a pesar de que lo cortaste completo. Y es porque efectivamente esas plantas son adaptadas al sitio y tienen esa resiliencia detrás. Ahora, si tú vas ahorita a Nayón y intentas buscar, la mayor parte de las plantas, me atrevería a decir que el 90% de las plantas que tienes en Nayón, son plantas que no están adaptadas al sitio y que te consumen más agua de la que deberían consumir. Entonces tú puedes tener un lindo jardín verde en la parte superior de tu techo, ¿no es cierto? Y decir que eres sustentable. Pero ese jardín ocupa o consume mucha más agua, incluso cuando llueve tienes que regarlo, por ejemplo. Y es como, es ilógico dentro de esa teoría entender el tema. Ahora, nunca vas a llegar a ser perfecto y eso hay que ser claros. O sea, la perfección en la parte sustentable, o lo más sustentable, si fuera yo vegano en la parte sustentable, digámoslo así, teóricamente no debería hacer nada. Ni viajar, ni pasar, ni usar el carro, ni hacer edificios, ni diseñar. Teóricamente lo más sustentable es no hacer nada. Siempre va a haber una huella detrás. Exacto. Entonces, dentro de esa lógica hay que entender que siempre vamos a tener huella. Lo importante, y como les digo a los chicos, es intentemos que esa huella sea el menor posible. En todos los aspectos, agua, energía, en todos los procesos. El consumo versus demanda tiene que ser muy importante. Y ahí es donde, por ejemplo, las energías renovables van a tomar acciones muy, muy interesantes a futuro. Porque, por ejemplo, a manera súper, pasó de forma real. Empezamos la pandemia y lo que primero parecía que se iba a escasear, sin la necesidad de que no exista. Había mucho gas, pero no había quien reparta. Ya desde esa línea, ¿quién cocina? ¿Cómo cocinas? ¿Con qué cocinas? ¿Cómo comes? Entonces, dentro de esa lógica, quizás las energías renovables van tomando fuerza mañana en algunos para ser resilientes del edificio.
Y no digo con eso que mañana vamos a tener paneles solares para cubrir toda la energía del edificio. Quizás habrá paneles solares para cubrir una cierta energía que te haga sobrevivir un buen tiempo. Claro. Y por ejemplo, sabes que en ese sentido sí es verdad, ¿no? Porque tal vez, sí, o sea, siempre vas a dejar una huella detrás, siempre va a haber todo proceso va a implicar en la utilización de algún recurso. Exacto, Entonces creo exacto. que el punto está en también cómo contribuyes de alguna manera a que esa huella no sea tan grande o retribuyes de alguna manera ese uso, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, una de las cosas bueno, hemos hablado contigo en algunos otros espacios, te decía, eventualmente las redes de la ciudad, por ejemplo, si tú lees las redes generales de infraestructura de alcantarillado, sobre todo, son unas redes que están abastecidas de aquí a 30 años en gran parte de la ciudad. Pero tú me preguntas, ¿por qué se inunda Quito cuando llueve en demasía? Porque eventualmente tenemos la mala costumbre de cerrar, digamos, de eventualmente hacer edificios totalmente sellados, tal cual en el techo, un simple azulejo, digámoslo así, y que toda esa agua vaya a la alcantarilla. Si vamos en proporciones, el 30% de la alcantarilla está ocupado con heces o con básicamente temas de aguas negras, ¿no es cierto? Y básicamente cuando llueve, el 70% adicional, y por eso colapsan los elementos, se llena con agua lluvia. Entonces, de los uh, edificios y de las zonas duras de la ciudad. Entonces, dentro de esa lógica, es ilógico entender que la ciudad no tome, y por eso nosotros a veces sí defendemos muy fuerte a veces algunas estrategias, como la parte de la matriz, que en ese caso sí en agua te permite tener algunas opciones, ¿no es cierto? Pero hay otras ciudades en el mundo, tal cual como en Estados Unidos, por ejemplo, en donde literalmente la ciudad te dice, qué pena, señor, todo el agua que caiga en su terreno, yo asumo que su terreno es verde, o sea, su terreno es básicamente tierra para mí, ¿no es cierto? Como ciudad, todo el agua que caiga en su terreno es tuya. A mí no me lanza nada a la alcantarilla, porque si me lanza de multo, le cobro adicional, lo que sea. Y así lo que hace es que las ciudades también se vuelvan resilientes a largo plazo y por ende, teóricamente no tengas que estar generando mayor abastecimiento, mayor infraestructura, porque efectivamente no te estás haciendo cargo de algo que no estás provocando. claro, o sea, y la importancia de tener suelo permeable en las ciudades, ¿no? Como tú dices, tal Exacto. vez no mandaras tanta agua, que es increíble, me acabo de enterar de eso, no se inundaría como se inunda Quito. Sí, ahora Y, también hay otra lógica, ¿no? Y que quisiera también ahondar justo en esa parte de agua que es importantísimo. Por ejemplo, Quito como tal, antes era una laguna, básicamente. Toda la Carolina siempre hemos hablado y siempre hemos escuchado que es una laguna, ¿no es cierto? Y a veces también la ley está mal interpretada desde esa lógica de uso comunal, ¿no es cierto? Te digo, por ejemplo, hemos hecho muchos esfuerzos con varios proyectos en recolección de agua lluvias, tratamientos, procesos, tratamientos de aguas grises, reutilización y todo el tema. Y dándote solo temas generales, hemos recuperado 20, 30, hasta lo máximo creo que fueron 150 metros cúbicos, entre comillas, diarios que vamos a tener, que sería una buena cantidad de agua. Sin embargo, tú vas al centro de la Carolina, están construyendo un edificio en cualquier parte de la República de El Salvador o cualquier zona cercana, 6 de diciembre, y los pozos de abatimiento, que son estos elementos que básicamente tú pones en el último subsuelo para extraer el agua del nivel freático, sacan más o menos 13 metros cúbicos por hora cada pozo, en un solo proyecto. Estamos hablando que por hora, o sea, por día, eventualmente nosotros desperdiciamos el agua. Y algunas veces hemos hablado incluso con la municipalidad de Quito para intentar buscar la manera de usar. Y entra la ley en donde esa agua que no es vista, no está utilizada, no está acogida por un GAD, eventualmente pertenece a la ley de aguas, digamos. Entonces debería irse con el ministerio y todo, todo. Entonces, además es un agua dura a veces, se podría tratar en una medida, pero solo intentamos esa lógica. También esa agua está abasteciendo, bueno, más que abasteciendo, está llenando las alcantarillas todos los días. Todos los proyectos del centro de la ciudad están básicamente quitando el agua de los acuíferos, bombeando eso, ¿no es cierto? Y todas las laderas superiores, en cambio, no tienes ningún filtro y por ende se erosionan de mayor manera. Entonces, un poco esa es la lógica. La sostenibilidad tiene que estar dentro de la línea de entender holísticamente todo. Que el proyecto es parte de un sistema y que el proyecto debe ser un sistema en sí. Si no, sigue siendo muy suelto. y sabes que, hablando de un sistema, o sea, me parece que de alguna manera también nos hemos desligado de ese sistema macro que al final, si bien es cierto, la arquitectura se enfoca en nuestro entorno construido, eh, pertenece y se incrusta, digamos, se implanta en un entorno natural. Exacto, Y si exacto. bien es cierto, dejamos mucha huella, o sea, también creo que
o sea, lo que voy es, tal vez el poner una fachada verde decir X, ¿no es cierto? Pero, y después la ciudad sigue creciendo, entonces, no solo la bioclimática, digamos, la parte de sostenibilidad debería enfocarse a la edificación, ¿no? O sea, hay un tema también que implica la globalidad del entorno, del contexto. Y, por ejemplo, que se empata con lo que hablábamos hace un momento, siempre va a haber una huella, pero ¿cómo retribuyes esa huella? Y, Claro, claro. Ujú. claro, entonces, por ejemplo, algo que ayer me pareció súper chévere lo que hablamos con Mauro de esto, de la parte del futuro y ver y yo como especular qué pasará. Y te voy a contar algo antes de hacerte la pregunta. Ok. Es verdad, cuando yo hace 2 años que quedé, o sea, que pude quedar finalista de los Holcim, que es de sostenibilidad, Ujú. verás, hicieron o sea, y dividieron por proyectos. Y como que plantearon las nuevas estrategias. Y yo levanté la mano y a mí me parece importante que, y no sé, tal vez es medio, pero yo decía, o sea, qué importante puede ser ahora, cuán importante puede ser tocar temas incluso del número de gente que habita este planeta, ¿no? Porque yo creo que si bien es cierto, de alguna manera, vamos a poder crear alguna Ujú. tecnología, vamos a poder responder a lo que se viene, de seguro, pero creo que también ahora es una conciencia de qué pasa con el planeta, ¿no? Estamos creciendo, el consumo, como hablamos un momento, el consumo no solo de energía, de todos los bienes, todos los recursos. Entonces creo que este tema de bioclimática y sostenibilidad empieza, eh, pueden hacer como arquitectos, digamos, en la edificación, pero termina expandiéndose a temas de un contexto natural global muy amplio. Exacto, Y, exacto. Sí. por ejemplo, entonces, no sé, ¿qué opinión te merece al respecto? Y no sé si nos puedes comentar también no sé, si quieres a partir de eso, o qué opinas de la sostenibilidad, la bioclimática post pandemia, ¿no? ¿Cómo le ves? ¿Crees que se va a ahondar? ¿Crees que el camino puede ser la biomimesis o unas ciudades más verdes o esas utopías de París completamente verde y llena de jardines? Exacto, exacto. Sabes que a mí me gustaría responderte, digamos, la primera parte de la pregunta a partir de una experiencia y un poco lo que hago con los chicos otra vez, que es interesante todo lo que estamos haciendo con la universidad. Y claro, no todos lo asimilan como tal, porque muchos de ellos siguen en la misma lógica arquitectónica, pero hay una buena parte de chicos que sí han tomado como base de conciencia ambiental. Y la pregunta, o sea, más allá de la pregunta es un poco entender ¿qué somos para el planeta? La pregunta de ellos, la primera clase siempre es, chicos, si el planeta fuera un ente vivo realmente, o sea, que pueda pensar y que pueda definir, bueno, hoy me voy a otro lado, o puedo quitarme tal cual como cuando los niños tienen piojos, me quito todos los piojos. Mira, Eventualmente a las personas se hubiese quitado de hace rato, ujú. porque ¿qué somos para la lógica del planeta, para la vida del planeta? El planeta tiene alrededor de 40.000 millones de años. ¿Cuántos millones de años tiene el ser humano? ¿Cuántos va a Y tener después de esto? Entonces, sobre esa teoría, la lógica es, primero es planeta, o sea, primero tu terreno fue árboles y luego es edificio. Yo sé que ahorita tú vas a diseñar en cualquier parte, volvamos a la República de Salvador, todo está construido, claro, está construido, hay un edificio de 4 pisos, pero tienes que ver lo que antes de eso fue una zona literalmente de biodiversidad distinta. Y cuando entiendas esa biodiversidad, el aporte que podrías dar para reconstruirla va a ser muy interesante a futuro, no para traerte a cóndores a Quito, o sea, tampoco vamos a llegar a eso de ninguna manera, pero sí para que la persona, porque lo más importante es diseñar con el usuario, que es un poco lo que hablaron igual ayer, que la persona se sienta en ese entorno, que no parezca un edificio que construiste en Londres y que vives en Londres, sino que sea un edificio que está en Quito, que entiendas que la planta que estás viendo te da una sensación de bienestar, post pandemia, por ejemplo, una sensación de bienestar y que además te logre conectar con esa realidad de aquí. ¿Entiendes? Un poco, solo de manera general te digo, nosotros en Inglaterra teníamos, en Nottingham, vivíamos en un sector que se llamaba Beeston, perdón, en donde eventualmente era porque habían unas abejas gigantescas, así, tal cual el tamaño del pulgar. Lindísimas las abejas, obviamente, a mi esposa y a mi hijo no les gustaban, pero eventualmente son muy lindas, es una biodiversidad muy interesante que era muy particular de ese sitio. Y un poco la lógica entendería yo, porque toda la parte de plantas que estaban dentro de esa zona, la lógica iban a potenciar de que esas hábitats esté reconstruido y que los animales puedan vivir eso.
Entonces, dentro de ese tema, yo diría, la bioclimática post pandemia va a ser una relación, una necesidad, casi a veces nosotros decimos, somos un mal necesario, y post pandemia se va a potenciar eso, todavía más necesario va a ser el pensar en que el usuario tiene que estar, digamos, muy bien dotado o muy bien, el edificio tiene que responder a sus necesidades, no solo de espacio, sino también de confort. Y en el confort de que se sienta dentro de una lógica real de un ecosistema que le permita vivir distinto, ¿entiendes? Porque efectivamente, por ejemplo, hoy escuchaba una de las entrevistas de un doctor muy interesante que decía, Ecuador somos uno de los países que más medicamos a las personas. Yo me fui en Inglaterra, que pena volver a tomar el tema, pero a mi esposa le dio lo que se llama, bueno, acá, varicela, ya chickenpox. Y lo primero que le dijeron, ¿sabe qué, señora? No le vamos a hacer nada. Usted quédese en su casa, es un virus. No puede salir. Si sale, le multamos definitivamente. Quédese en su casa. En 15 días pasará. Tómese nada. Literalmente le voy a dar unas cremas para que no se rastre. Y claro, cuando llamamos acá aquí, a Ecuador, por poco el doctor les dio una lista de medicamentos brutal. Y un poco es porque efectivamente no logramos vivir con el clima que tenemos e Claro. intentamos suplir ciertas necesidades que al final del día terminan dañando nuestra salud. Es simple y básico. La bioclimática lo que ayuda es a mantener una salud de las personas. A veces nos peleamos con algunos arquitectos al inicio cuando empezamos acá. No es que yo te estoy reclamando el hecho de que pongas en planta baja un departamento. Te estoy reclamando el hecho de que si mañana viven 2 ancianos en ese departamento en planta baja, se mueren a los 2 años. Porque efectivamente, además, si no lo piensas como debes pensarlo, se mueren en un rato porque efectivamente van a tener problemas respiratorios, mucha humedad, condensación, ¿no es cierto? Y dentro de esa lógica vas a entender el por qué pasa. Un grande constructor de aquí del país, de la ciudad, además, no te voy a decir el nombre de cuál, pero nos decía, oye, tengo un problema en uno de los edificios, ya voy 4 años tratando de solucionar, cada vez hay humedad, 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 pero no hay nada. O sea, era un segundo piso, un tercer piso incluso volado, que no tenía nada de humedad. Simplemente con un análisis rápido de ventilación le hicimos entender que el problema está en que el enfriamiento debajo de la losa del departamento generaba una cantidad suficiente de humedad que traspasaba al departamento y por ende se ponía en el closet, digamos. Y la gente Ah, por el volado. literalmente demanda. Ajá. ¿Qué cosa? Por el volado. Por el volado, exactamente. Entonces, simple, sencilla respuesta, aislamos ese volado. Y definitivamente lo más probable es que tuvo respuesta favorable, porque él me decía, claro, yo ya voy arreglándole porque me quiere poner demandas todo el tema, porque no hay un tubo que pasa ni siquiera que cae agua por ahí, sino que efectivamente es una mala concepción del diseño arquitectónico, de la técnica detrás de la parte bioclimática. Entonces, solo un poco la lógica es, entendamos que lo que estamos haciendo como arquitectos no solo tiene que llenar nuestro ego, que es parte de, lo que tiene que llenar es una lógica del usuario. Si el usuario está conforme, efectivamente va a ser nuestra ganancia total y no conforme solo porque pagó menos o solo porque efectivamente es más barato vivir donde vivió, sino porque efectivamente vive a largo plazo muy bien, ¿entiendes? No, sí, yo creo que han quedado cosas muy, muy interesantes en el diálogo y es súper chévere cómo fluye. Me encanta tanta Sí, sí, información sí. que me dan, que me dan porque es súper interesante porque ustedes como ya manejan datos, eh, hablan sobre cosas reales, digamos. O sea, no es como que, bueno, en Exacto. Quito capaz que el sol es... No, 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 ya sabes, y evaluaste un edificio, sabes que el sol a tal hora, bla, 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 y si un departamento está abajo puede pasar esto, bla. Entonces creo que esa experticia que tienen es súper importante para la academia, como tú dices, o sea, creo que los chicos están formándose bajo esas clases, creo que tienen unos muy buenos tutores, seguro. Y Gracias por eso. que va de ley, de ley, de ley. Y bueno, de ahí, igual que ayer nos fuimos del tiempo, pero creo que podemos hablar de estos días enteros, ¿no? Horas Y de horas de horas. Te digo que la experiencia, o sea, a partir de todo lo que estabas diciendo y quiero ahondar en ese tema, la experiencia hace a esto. O sea, eventualmente yo regresé de la maestría y la relación entre la maestría y lo que somos ahora, hay una distancia brutal. La maestría, como todos, a veces uno no entiende que simplemente es abrirte las puertas y eventualmente entre más técnico te vuelvas, mejores soluciones vas a dar. Entonces, dentro de esa lógica, un poco resumiendo lo que debería ser la parte arquitectónica ahora, es entender que en cualquier lógica tienes que llegar a ser lo suficientemente técnico para responder de la mejor manera, para que no solo tu proyecto se pueda hacer.
muchas veces les digo igual a mis estudiantes, los proyectos no se hacen o se hacen mal o cambian las especificaciones, no porque efectivamente, o sea, sí, por muchas partes por el costo del edificio, pero muchas veces porque el arquitecto no tuvo la técnica suficiente para demostrar que lo que está proponiendo es real y es coherente y es lo necesario. Entonces, un poco dentro de esa lógica, creo que la experiencia es muy importante y lo que hemos logrado poder hacer con RBO en el país y fuera de él, creo que nos está permitiendo también poder, como tú bien lo dices, asesorarte de forma directa sin decir, oye, espérate, tengo que ir a volver a calcular, sino ya tengo 20 edificios calculados y entiendo qué es lo que va a pasar, a primero rasgos lo que va a pasar con tu proyecto. No, seguro. Y bueno, quería agradecerte, Santi, la conversación súper interesante. No, gracias a ti. Creo que eh, hemos, no sé, hablado de muchos temas que quedan por ahí saltando como pelotitas que se podrían conversar mucho más, pero Exacto. creo que parte de la idea del conversatorio era exactamente eso, ¿no? O sea, no queríamos como buscar bueno, el edificio debe ser así, 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 bajo los parámetros de bioclimática, sino de alguna manera como arquitectos y como personas que estamos relacionadas al medio construido, ¿no es cierto? Hacer pensar de alguna manera que la importancia y qué podría pasar y bajo qué escenarios, digamos, se puede manejar la bioclimática en la arquitectura después de esto, De porque esta pandemia. Ajá. claro, de seguro yo sigo pensando que puede ser un tiempo en el que va a ser un punto de inflexión en el cual todos como sociedad y de alguna manera como arquitectos deberíamos enfocarnos o reenfocar nuestras visiones. Entonces, bajo ese sentido, voy a hacer un pequeño resumen. Yo no soy experto en Perfecto. geoclimática de lo que hemos conversado tanto ayer como ahora, como para cerrar el tema. Y me parece interesante que, a ver, digamos, como que las cosas importantes que hemos tocado ha sido primero que la bioclimática, digamos, debe ser parte del proceso de diseño, ¿no es cierto? Debe ser Correcto. parte del proceso de diseño, no un añadido ni un árbol en la terraza para decir que es sustentable o sostenible. Exacto. Dos, me parece importante que también esto conlleva una metodología, ¿no es cierto? Y bien eso, lo que hablabas tú ahora, o sea, tienes que analizar el sol, la parte de radiación, la parte lumínica, y de alguna manera te pueden dar datos de confort térmico pensando en el usuario. Y aparte, no solo en el usuario, sino también lo que ustedes me cuentas que van a hacer en esta universidad, buscar esos pequeños micro ecosistemas, ¿no? Que de alguna manera también aportas a la naturaleza y no solo se queda en esta bioclimática de, ok, del edificio hacia adentro vamos a tener confort térmico, sino de alguna manera, ¿qué pasa también con esta parte de la biodiversidad? Que es tan importante para la vida en el planeta y nuestra salud incluso. Entonces, creo que desde ese punto, la bioclimática también, y podríamos ahondar muchísimo en ese tema, es importante del edificio, pero también del edificio y su relación con el entorno natural, el entorno construido y natural. Ujú. ¿Qué más? Me parece interesante también lo que comentamos con Maura ayer de estas partes de futuro y tecnológicas y qué pasará con las fachadas responsivas. Si la tecnología de seguro va a ser un medio, de seguro va a ser un medio, Definitivo. pero claro, de seguro va a ser un medio y ahora lo estamos viendo, ¿no? O sea, por el medio de software ustedes pueden simular y tener datos más reales. Y de seguro la tecnología nos va a ayudar a tener fachadas responsivas, nuevos materiales y Ya ahí la a hay, seguir ¿no? inventando, ¿no? Ujú. Pero considero que, si bien es cierto, como te decía, vamos a seguir solventando estos problemas, también hemos tocado un tema importante, ¿no? El hecho del consumo, de la demanda del usuario, o sea, también va a ser un cambio de mentalidad y de optimizar recursos, creo. No necesariamente como, bueno, ya vamos a poder solucionar esto, o ya pasará la pandemia y ya vendrá el cambio climático, veremos qué pasa, sino de Así alguna es. manera ya prever esos temas, ¿no? Que la sostenibilidad de alguna manera lo promulga. Entonces, como tú decías, si tienes un huerto urbano, estás preveyendo que de aquí puedas tener, capaz que no un mes, pero una semana podrás consumir algo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ya estás Ujú. preveyendo cosas, la recolección de agua, etcétera. Eh, Eso creo que ha sido de las cosas más que se me vienen ahorita a la mente. No sé si quieres decir algo final, Santi. Sí, 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 sí. O sea, digamos, el resumen muy claro, muy coherente dentro de lo que se ha hablado tanto el día de ayer como el día de hoy. Yo quisiera, más allá de ahondar en cualquiera de esos temas, dejar una reflexión que va de la mano de lo que hemos hablado el día de hoy y que en la medida de que entendamos que el ser humano es parte del sistema,
no es o sea, que nuestro usuario es parte del sistema sostenible, es parte del medio ambiente, no es un ente aparte, es parte de, y que nuestro edificio también es parte de ese medio ambiente, y que debemos pensarlo como un sistema completo. Vamos a entender que la bioclimática y todo lo que hemos hablado en este momento va a ser mucho más necesario para que el proyecto, no vamos a decir que el proyecto mañana se levanta y camina con temas de, básicamente va a ser un ser vivo, pero sin embargo sí va a tener cánones que les permita a los usuarios sentirse en ese ecosistema que deben sentirse, en donde eventualmente, no con eso digo que mañana solo tengamos en que es un edificio distinto porque lo hizo A o B arquitecto, sino que es distinto porque el efecto es distinto, está ubicado distinto, tiene departamentos distintos, tiene usuarios distintos y por eso es distinto. Y la gente lo vive de esa manera. Mañana va a haber gente, y ahora existe, que ya pide, no necesariamente denme una arquitectura bioclimática ni denme un departamento bioclimático, ¿no? Sino, pero pide, quiero un confort térmico al interior, quiero un confort lumínico, quiero un confort de ventilación, ¿no es cierto? Y cuando, claro, ven los análisis, el común de las personas, entienden que su elemento fue al menos testeado en un nivel mayor. No necesariamente con eso digo que va a ser el mejor trabajo. Ojo con eso. Otra vez volvamos y terminemos con eso. No vamos a poder ser perfectos en ninguna de las medidas. La idea es que nuestro impacto sea lo menor posible. El menor posible. Entonces, dentro de esa lógica, volvemos a un poco, solo quería retomar, porque me quedó ondando en la cabeza lo que decías, capaz pensemos en menos gente en el planeta. Capaz pensemos en edificios con más gente que consuman como que tuviesen menos gente. Esa es la idea. Entonces, al final de cuentas, puedes tener más personas, pero sin embargo, el impacto de esas personas no es lo que es ahora, es el mañana. El mañana es un impacto menor, un consumo responsable. Mucha gente lo atribuye, obviamente no todos, pero mucha gente lo atribuye al COVID como parte de esta necesidad del planeta de regularizarse, ¿no? Mañana habrán otras cosas como temas catastróficos, que normalmente algún día la energía se va a equiparar y va a tener que ser. Y ahí tenemos que entender que la lógica sobre eso, entre el diseño sea más consciente, va a ser más resiliente a largo plazo. Claro, y esperemos no aprender a las malas ni como al apuro, como nos ha cogido, creo, en todos los ámbitos de esta pandemia. Bueno, Santi, muchísimas Perfecto. gracias, que está súper interesante. Espero, como ayer hablaba con Mauro, veamos si estos espacios se pueden replicar y sacar más temas. Sobre Seguro, todo hay la mucho de gente, qué hablar. sí, sobre todo que la gente que vea el conversatorio, decirles que, o sea, dejamos cosas que se queden pensando, ¿no? O sea, que se queden ahí, Exacto. que de seguro va a generar debate, que va a generar, o sea, que debemos de empezar a cuestionarnos, sin pretender decir verdades o vender verdades 100%, Las ¿no? recetas, como te decía antes. Exacto. No recetas, pero de alguna manera sí poner sobre la mesa temas que son importantes y que son parte que deberían y que son y que van a ser importantes en nuestra profesión. Entonces, Perfecto. bueno, en ese sentido, gracias Santi. Bueno, gracias a los que no, a las personas que se conectaron. Igual si tienen un comentario, una sugerencia, la vamos a responder después. De aquí el siguiente conversatorio, el siguiente diálogo es la siguiente semana. Ya cambiamos de temática, pero igual vamos a seguir comentando respecto a la arquitectura y el hábitat post-confinamiento. Gracias, Santi. Gracias a ti. En Gracias todo a caso, todos. igual estamos abiertos siempre a colaborar contigo. Ya sabes que siempre es importante tener estos espacios para poder llevar los pensamientos, no necesariamente como tú dices, para instruirle a la gente, sino simplemente para que pueda quedarse en su mente. Y estamos abiertos 100%, igual el correo como ya lo dimos, en mi caso Santiago @artbio.com, y pueden hacernos consultas si lo quieren algo más puntual, o incluso bibliografía, como bien ayer vimos, ya más técnica también, porque así como tenemos bibliografía dentro de la lógica de arquitectura, también una bibliografía muy técnica casi de la ingeniería, y eso quizás no a todos nos gusta. Claro, más ingenieril, pero Perfecto, necesaria. seguro. Gracias Gracias, por Santi. esta entrevista. Un Cuídate y gusto gracias a verte. todos los que se conectaron. Nos vemos Hasta la otra luego. semana. Estarán atentos a las redes sociales. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.